Libra. Libra, te recomiendo mirar las lecturas de los días anteriores, que son todas distintas. En esta particularmente voy a ver zona de trabajo, de mente, de vínculos, de amor, de salud. Es una lectura medianamente extendida, que esta, junto con otras, las hago en las lecturas personalizadas. Para una lectura personalizada te hago esta lectura un par más carta astral, con tránsitos planetarios. Es por Instagram la privada, ¿no? Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Ahora se cayó la carta de la enamorada. Bueno, Libra, qué sé yo, mira, es una carta de decisión, ¿no? Ay, este tarot es tan lindo, Dancing in the Dark. Bueno, acá hay una energía ahí, no sé, ¿qué pasa? Porque recién salió también una energía masculina. Así que atención a la gente de fuego en tu vida. Gente que activa ahí, que está ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces un poquito de cada uno de los aspectos. Esta lectura puntualmente puede tardar hasta un mes en manifestarse. Así que atención a esta lectura. Hay que tenerla en cuenta y mirar el ascendente y todo eso. Bueno, Libra, ¿qué pasa con esto? Porque a Libra lo rige el planeta Venus, que es el planeta del amor, de la belleza y de las relaciones, ¿no? Y Venus está en Tauro, que a Tauro también lo rige Venus. Así que puede ser que en este caso te beneficie de cierta manera en querer concretar algún tipo de meta material. Un tipo de meta que se pueda manifestar de modo tangible, ¿no? Esto es lo interesante. Y a todos los signos le viene saliendo un inicio. En este caso el inicio tiene que ver con tu trabajo. Bueno, porque generalmente ahora el 21 de marzo arranca el nuevo año astrológico y en marzo en general, en este país, por lo menos en Argentina, en muchos lugares también, arrancan nuevos ciclos, ¿no? No sé, las clases, bueno, casi todo. Termina el verano, que acá todavía no terminó, se empieza a entrenar, ¿no? Siempre es un nuevo inicio. Entonces, sale acá que hay un nuevo inicio mental. A ver, el inicio mental igual. ¿Qué pasa con las pasiones y las toxicidades? Porque acá sale el tóxico, la tóxica, y después acá sale el amor. Ah, se reenojaba. Alguien. Ay, Dios. Mucha energía de vínculo, ¿no? Bueno, lo que iba a decir, que me confundí, me distrajo eso, esa carta que se cayó justo. Que el inicio en este caso sí puede ser mental porque aparece aire, pero por otro lado es económico material, pero no gusta mucho esto, Libra. Una nueva etapa en tu trabajo, una nueva etapa en tus cuestiones, que tiene que ver acá con que se te ofrece algo, ¿no? Suponete. Acá hay una energía de trabajar con las manos, trabajar día a día tu monedita, tu proyecto, pero dije nuevo inicio mental porque las de espadas tiene que ver con nuevos ideales, con nuevas estrategias, con usar tu inteligencia, con una perspectiva ideológica, digamos, que te ayude a crecer, ¿no? Como siempre digo yo en todas mis lecturas, la gente buena es la gente que te ayuda a crecer, ¿no? Esto sirve para discernir con la espadita esta que está acá. A la vez es una energía fálica, o sea, siento Libra que si tenés un proyecto, sobre todo autónomo, porque el 8 de oros no es una empresa, sino que es tu propio dinero, ¿no? Entonces, estallar la moneda y nuevas ideas que se te ocurren para esto. Se te va a ofrecer algo. Esto, como te dije, puede durar hasta un mes, más o menos, pero no hay muchas ganas de aceptar esa propuesta, ¿no? Y atención, porque acá salió la carta de los enamorados y el diablo, que muchos tarotistas dicen que son las mismas energías pero opuestas, ¿no? También puede aparecer gente de Géminis, o ascendente Géminis, ponele, o Capricornio. Y con, ay Dios, con respecto a lo que es el pasado, no sé por qué si me da la sensación que hay un tóxico o una tóxica muy cerca, te lo juro. Bueno, justo. Entonces, lo que tenemos es un trabajo medio que no está muy bueno o que te sentiste como traicionado, traicionada, o simplemente terminó esta etapa, ¿no? Porque los días siempre es una energía de final. Pero a la vez siento que como que se intenta, o intentaste, porque esto es el pasado, intentaste arrancar por una situación que decepcionó, sinceramente, ¿no? Sobre todo por una energía femenina se ha sentido como medio traicionada o dolida.
Esta es la sensación que me da. Y como te dije, acá aparece mucha energía de fuego, que era lo que se había caído anteriormente. Y siento que en este caso, ¿no? Astrológicamente, esto adaptarlo a tu situación, todo lo que quiera ir rápido conflictúa. Todo lo que quiera ir apurado conflictúa. Pero porque las energías astrológicas están disponibles para eso, ¿no? Entonces, hay un tema acá, porque hay una herida ahí que está bastante abierta y tiene que ver con que porque quisiste hacer algo y lo hiciste muy rápido, ¿no? Y esto no pudo surgir. De todas maneras, veo bastantes energías femeninas. Hay un 9 de oros acá presente. Esto puede ser gente de Virgo, cerca tuyo también. Y hay un tema, porque si sos mujer Libra, suponete que estamos leyendo en este momento para Libra, hay una energía femenina sola. Acá yo, que yo no soy de Libra, pero también soy yo. En este momento, en este stream, ¿no? Mira, tenemos a nivel sentimental para Libra igual, ¿no? Obviamente, es un chiste lo que hago. Tenemos a Perón, no, no puedo salir del chiste, no, qué boluda. Mira, en serio, si hay gente de Argentina, decime si no es parecido. Siempre hago el mismo chiste, pero de verdad. El 2 de bastos tiene que ver con decisiones, con más de una opción. Inclusive acá ya es elegir con la espadita, mejor sola que mal rapeada, ¿no? Como era que había dicho al principio, mejor sola que rap mal acompañado. Te lo juro, bueno, es un mensaje para vos. Tenemos esto que decía, ¿no? El ermitaño siempre es energía de soledad, igual. O sea, acá le das la espalda a la incertidumbre para ir a por esta energía de ermitaño. Muy presente puede haber gente de Virgo, no sé por qué. Hoy no estoy usando el tarot de los signos. Y Libra, ¿sabés qué siento también? Que hay gente que te ha olvidado y que aparece de golpe de corte fantasmeando. Te juro, o sea, hoy es un chiste que hice que no está bueno en este caso porque siento Libra que hace un tiempo ya que siento, a ver, no lo voy a repetir porque no quiero ser mala, pero siento que hace mucho tiempo que como que te sentís olvidado, que se te vienen olvidando de vos, ¿no? Esto es lo que siento. Y esto es algo que duele. Igual el tema de la herida está en el pasado, ¿eh? O sea, acá, tranqui, porque Libra es un signo cardinal. Y los signos cardinales, así como Aries, como Capricornio, Libra también es cardinal. Y bueno, y Cáncer, ¿no? Son 4 signos que no son tan pendientes de, digamos, esperar que los demás hagan algo. Lo mismo que si se olvidaron de vos, suponete que esto que te decía no te importa demasiado. Así que, sinceramente, lo que yo siento es que acá ya, como te digo, hay un avance, sinceramente, hacia la derecha, sobre todo para las mujeres, ¿no? Claramente todo el tiempo salen energías femeninas. Mira, sale acá, después sale acá. Sobre todo en el presente, ¿no? Es un nuevo inicio mental que tiene que ver con tu trabajo, que te da como más fuerza, más potencia. Y como te digo, ya acá hay un poco de recurso de uno mismo, de una misma, que dice, bueno, esto que me da miedito, esto que me perturba, esta energía que no me gusta, chao, nos vimos. Y tenemos acá esta reina. Atención a las mujeres de tu vida. Acá puede haber gente de Leo confirmado, confirmadísimo. Puede haber gente de Virgo, me recontrasuena Virgo. Y bueno, acá la mujer de Libra diciendo, bueno, esto no me gusta. La verdad, esto me parece turbio. Confío en mi intuición y sinceramente tomo otro camino más activo, más apasionado. Mira, esta reina de fuegos. Atención también a las mujeres que son independientes, ¿no? Esto es mucha energía de liberación femenina, sobre todo. Sinceramente siento. Tal vez Libra, si sos mujer, estuviste muy... te sentías como medio que no... Capaz estabas en un vínculo, suponete, ¿no? Porque siento que esto es una lectura para una mujer, de verdad te digo. En este caso, ¿no? Generalmente es general, pero en este caso me da la sensación que te sentías como medio apresionada o hostigada por un vínculo que tenías. Bueno, chao, nos vemos. Seguía con lo mismo. Mira, ¿sabes por qué lo siento? Porque, a ver, en la parte de tu mentalidad tenemos que hay un apuñalamiento por la espalda y a la vez, a ver, si sos hombre de Libra, estás viendo esto, es para una mujer de tu interés, ¿no? Esto es importante. Saber que siento que esto es algo que le está pasando a una persona femenina. Entonces tenemos a alguien que dice, esto no lo quiero más, y está mirando, mira, en la mente. Esta persona está mirando cómo esto fue traicionado o no gustó, o una energía rara ahí, y por la paz. Paz, por favor, paz, nos revimos. Mira, la templanza es buscar el equilibrio, sí o sí, con lo que uno quiera, ¿no?
Y después en el tema de los vínculos, acá donde te digo que también puede haber energía grupal, amigas mujeres, ¿no? Tenemos una emperatriz y esta reina de oros que tiene que ver con, si estás sola, suponete, o no sé, gente que esté sola como vos. Acá no tanta distancia o juntarse con gente que no tiene nada que ver con uno, sino que capaz una causa también de separación puede ser esto, las diferencias de gustos, ¿no? Bueno, Venus en Tauro está haciendo esto, acentuando un poco más esto también. Así que veo energía grupal, atención a los vínculos con mujeres grupal. Esto tiene que ver con amistad, sinceramente. Dos rubias. Amigas mujeres rubias, mira, no, en serio, fuera de joda. Mejor sola que mal acompañada. Acá mucha energía de empoderamiento, mira, salir a bailar con amigas, todo eso. Siento que se viene. A un cumpleaños puede ser, ¿no? Reunión con amigas, esas cosas. Y bueno, el tema de salud es lo que más me preocupa. Libra, hacete un chequeo. Hacete un chequeo, porque el corazón herido en el tema de salud. Yo me acuerdo que una vez yo me hice una lectura personalizada y a mí me salió. Y estaba teniendo palpitaciones y esas cosas. Es por la baja de presión, qué sé yo. Hay que ver bien esto, hay que hacerse chequeos igual, ¿no? También puede ser que una decepción sentimental haga que tengas una especie de cuestión de salud por estrés, ¿no? Siempre igual, acá, tarot, esto es entretenimiento, no me hago cargo de lo que esté sucediendo. Siempre digo, vayan al médico, vayan a un profesional, ¿no? Yo médica no soy. Yo sé leer las cartas y astrología. Después ya de medicina te puedo decir más o menos en base a cómo me cuido yo, ¿no? Que tengo 36 años, estoy bastante bien. Pero sinceramente acá es controles, chequeos, porque esto puede ser cuestiones del corazón, literal, o cuestiones mentales, ¿no? De depresión, puede ser, o ansiedad y vicios. Acá lo peorcito que veo aspectado de Libra es tu salud. ¿Qué querés que te diga? Acá controles, chequeos. Es muy importante asesorarse para que tu modo de ver las cosas sea diferente. Mejor prevenir que curar, como siempre digo, y puede haber mucha tristeza también. ¿Qué querés que te diga? Bueno, en las lecturas que hice hace unos días, donde puse, ¿ya lloraste esta semana? ¿Llorás? Mirá cómo está la luna llorando. ¿Llorás? ¿Llorás? Esto puede ser para vos o una persona de tu interés. Bueno, lo interesante de esto, como digo, es que hay que hacer una catarsis ahí y luego de esto igual se da vuelta la cuestión, pero cuidado, una tristeza. Como decía, en la lectura esa que hice hace unos días que puse, ¿ya lloraste? A todo el mundo le salió la carta de la tristeza, te juro, o sea, es porque Quirón, el sanador herido, está siendo tocado, ¿no? Hogar, casa, familia, acá atención a las energías de fuego. Wow, mira cómo llorás. Salió esa carta que caen cosas y mira cómo se están cayendo cositas de... La planta está llorando, mira, te la muestro, para que no me deje mentir. Tengo un ramo de flores ahí que le caen como unas semillitas y está llorando. ¿Llorás? Ay, Dios mío, es tan gráfico el tarot muchas veces. Siempre digo, el tarot agarra las energías de la gente que está cerca. Si hay alguien conectado en este momento, estuviste llorando, me la juego. O sea. Mira, tenemos acá en Hogar, Casa, Familia, acción. Pero esto también es como, hay mucha gente intensa dando vueltas, no ayuda, sinceramente, ¿no? Acá estamos viendo el lado oscuro de la situación. Tal vez hay energía de querer hacer algo y que no se da. Como digo siempre, esto es astrológico, todo pasa. Pero bueno, para no incursionar tanto en esto que es medio tóxico, en que pasó en tu casa o que puede llegar a estar pasando en tu casa, tiene que ver con que, a ver, vamos a ver el futuro. A ver, por ahí uno pasa un periodo de soledad y a veces dicen que uno valora más cuando está solo, ¿no? Valora más cuando es traicionado inclusive, porque valora más a lo que sí en un momento. Entonces acá veo que se te ofrece algo en un futuro y que por tranquilidad vas a empezar a salir un poco más. Atención a la gente que está muy encerrada. eh, o gente que hace muchas cosas desde su casa, ¿no? Porque veo mucha acción en tu casa, hogar o familia, todo eso. Y esto es lo que perturba un poco más. Es en lo que más raro te veo. Y bueno, acá hay una energía de solo, sola, como dije al principio, porque sale el 9 de oros en el medio de la lectura. Acá hay toxicidades que ya sacar y se va a dar vuelta la cuestión. Atención de nuevo, como te digo, a la gente de Virgo, o al donde tenés Virgo en tu carta astral, tu casa 12,
Si sos de Libra, está ahí tocada, manoseada. Finales, miedos, la depresión, atención a las cárceles, a los hospitales, todo eso, porque hay un poco de tristeza con respecto a esto. Para mí, ojo, con el tema de los hospitales, por ahí tienes que ir al hospital a hacerte un chequeo de salud nada más. Cuidado con los vicios, todo eso, esto es muy importante, porque hay mucha toxicidad dando vueltas cerca tuyo.